Buen día a todos. El día de hoy vamos a ver el tema de amplificadores operacionales. El amplificador operacional es un circuito integrado capaz de amplificar señales electrónicas, pero no solo eso, también es capaz de atenuarlas y también lo podemos utilizar como un comparador. Este tipo de circuitos también es llamado circuito integrado lineal o analógico y se representa, como lo podemos ver en la siguiente imagen, como un triángulo que tiene dos terminales de entrada y una de salida. El amplificador operacional funciona a través de tres etapas principales. En la primera etapa, el amplificador operacional nos proporciona una alta impedancia de entrada. En la etapa intermedia, el amplificador operacional nos proporciona una alta ganancia de voltaje. En la etapa final, el amplificador operacional nos proporciona una baja impedancia de salida. El amplificador operacional ideal nos proporciona diferentes características que vamos a nombrar a continuación. Este nos da una amplificación infinita, la cual podemos representar con una letra A. Además, nos da una impedancia de entrada alta, tan alta que la podemos representar como infinito. Esta impedancia se representa con una letra Z mayúscula. Además, nos proporciona una baja impedancia de salida, que podemos decir que la impedancia de salida va a ser igual a cero. Además de eso, por lo tanto, nos va a proporcionar una corriente de entrada igual a cero. La ganancia del amplificador no va a depender de la variación del voltaje de la fuente de alimentación y solamente vamos a amplificar la señal diferencial y vamos a rechazar la señal común que nos da el amplificador. Por último, la ganancia no va a depender de la frecuencia, ya que la resistencia de entrada es infinita. La corriente en cada entrada del amplificador, tanto en la inversora como en la no inversora, va a ser igual a cero. El hecho de que la ganancia de lazo abierto sea infinita hace que nuestro voltaje entre las dos terminales sea igual a cero. Por lo tanto, podemos definir la siguiente ecuación. La diferencia entre el voltaje de la terminal no inversora y el voltaje de la terminal inversora va a ser igual al voltaje de salida dividido entre nuestra ganancia A. Pero como el amplificador ideal nos dice que nos da una ganancia infinita, entonces podemos definir que la diferencia entre el voltaje de las dos terminales de entrada va a ser igual a cero. Y por lo tanto, el voltaje de la terminal no inversora va a ser igual al voltaje de la terminal inversora. En este diagrama podemos ubicar 5 terminales principales que podemos utilizar en el amplificador operacional. La terminal número 2 nos va a representar nuestro voltaje de entrada en la terminal inversora. La terminal número 3 es el voltaje de entrada de la terminal no inversora. La terminal número 4 nos indica el voltaje de alimentación negativo del amplificador operacional. La terminal número 6 nos va a indicar el voltaje de salida del amplificador y la terminal número 7 nos indica el voltaje positivo del amplificador operacional. El voltaje de salida lo podemos calcular a través de la siguiente ecuación. Podemos decir que el voltaje de salida va a ser igual a la ganancia multiplicado por el voltaje diferencial. ¿Pero quién es el voltaje diferencial? Bueno, el voltaje diferencial es la resta del voltaje de la terminal no inversora menos el voltaje de la terminal inversora, como podemos ver en esta ecuación. Entonces, aquí podemos definir diferentes variables que nos representan nuestra ecuación, donde el voltaje de salida es representado con una letra V con el subíndice O. Posteriormente, la ganancia, como habíamos comentado anteriormente, pues es representado con la letra A mayúscula. El voltaje diferencial es representado con la letra V y el subíndice D. La letra V con el subíndice más nos va a representar el voltaje de entrada de la terminal no inversora. Y finalmente, la letra V con el subíndice menos nos va a indicar o representar el voltaje de entrada de la terminal inversora. Entonces, el voltaje de salida de nuestro amplificador operacional lo podemos representar como lo podemos observar en la siguiente gráfica. Este voltaje se va a representar en la zona intermedia
como una respuesta lineal. Entonces, a determinado voltaje de entrada, nosotros podemos representar o observar un voltaje de salida proporcional al voltaje de entrada. Entonces, nosotros vamos a estar amplificando o atenuando nuestra señal de entrada, como lo podemos ver en la siguiente respuesta, pero no vamos a poder amplificar de forma infinita como nos lo dice el amplificador ideal. ¿Por qué? Sucede que como el amplificador operacional lo alimentamos a un voltaje positivo y a un negativo, ¿qué podemos decir que es un voltaje simétrico? Puede ser más menos 10 volts o más menos 12 volts, etc. Nuestro voltaje de salida nunca va a llegar a ese voltaje, va a tener un límite el cual no va a ser infinito y va a ser menor que nuestros voltajes de alimentación del amplificador operacional, como lo podemos ver aquí. Entonces, VCC más VCC y menos VCC nos indican los voltajes de alimentación del op-amp. Op-amp se le dice al amplificador operacional de forma coloquial o de forma pues simplificada también. Entonces, podemos definir dos ecuaciones principales para el voltaje de salida del amplificador operacional. El voltaje de salida máximo positivo va a ser igual a VCC menos 1 volt y el voltaje de salida mínimo va a ser igual a menos VCC más 1 volt. Entonces, como podemos observar, nunca vamos a llegar a nuestros voltajes, pues no vamos a tener un voltaje infinito, ni tampoco un voltaje que sea el voltaje de alimentación del amplificador operacional. Este es el comportamiento a lo que le llamamos voltaje de saturación del amplificador. Y con esto concluimos la parte de la explicación del funcionamiento del amplificador operacional. Nos vemos la siguiente clase.